Vamos a continuar donde nos quedamos. Fue justo aquí en esta diapositiva. Aquí, bueno, pues anteriormente habíamos visto un poquito acerca de lo que era la historia de los accesos vasculares. Habíamos visto un poquito acerca de lo que era la evaluación y pues sobre todo lo más importante, la selección y la consideración del acceso vascular que vamos a tener en nuestro paciente, la cual pues, nos va a dar una pauta importante en el éxito de la intervención. Esto ya lo he visto previamente, que era el test de Barbier, lo voy a saltar para ahorrarnos un poquito de tiempo. Y pues como manera de resumen, algunas de las características que debemos de tomar en cuenta siempre que vamos a tener un acceso vascular, el cual puede ser relacionado tanto a características clínicas del paciente, algunas pueden ser modificables y otras no, y también en base a las características anatómicas del paciente ya vamos bien enfocados sobre el tipo de procedimiento que vamos a hacer en nuestro paciente. Y nos habíamos quedado aquí en la parte del acceso femoral. Aquí, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la técnica. Esto sobre todo, pues a lo mejor para los residentes de primer año, segundo año, que quizás en ocasiones es común que puedan ahí realizar algún tipo de acceso femoral, ya sea radial o venoso. Y pues bueno, estos son algunos de los puntos importantes a recordar. La mayoría ya lo sabe, ya lo han visto, pero pues siempre existe alguna duda o algo nuevo hay que aprender aquí. Entonces, siempre el sitio ideal para realizar esta punción, pues debe realizarse, como lo vemos ahí en esa imagen, debe ser hacia la parte superior, entre lo que es la arteria ilíaca, y hacia la parte inferior, hacia lo que es la parte de la arteria femoral superficial y profunda. Siempre el sitio de punción preferido, pues va a ser la vena femoral común. Recordar que guarda pues una íntima relación hacia la parte interna con lo que es la vena femoral y hacia la parte más externa con lo que son los nervios femorales. Recordar siempre la mnemotecnia de vena, arteria y nervio. Algunas de las ventajas que puede tener el acceso femoral es que es relativamente superficial. Vamos a tener un sitio que es predecible, sabemos dónde se va a encontrar y pues algo también importante o por lo cual hacemos hincapié que la punción a veces debe realizarse a nivel pues casi de la cabeza femoral, es porque esta nos va a proveer un soporte adecuado para realizar una compresión manual. Recordar que esta compresión manual pues es el gol estándar cuando retiramos un tipo de acceso pues cualquiera, ¿verdad? Arterial o venoso siempre es el gol estándar considerado. También existen algunas estructuras anatómicas que debemos de tomar en cuenta generalmente hacia la parte más superior y externa, tomamos en cuenta lo que es la cresta ilíaca superior y hacia la parte más interna y más inferior tenemos lo que es la sínfisis del pubis, es como se hace, estas son la forma en la cual nosotros valoramos el sitio de punción, tomamos en cuenta estas dos referencias anatómicas, checamos el pulso y aquí es donde vamos a incidir el sitio de la punción. Anteriormente o históricamente se ha utilizado algunas referencias anatómicas, sobre todo el ligamento inguinal. Sin embargo, pues no es del todo fiable, ya que algunas veces la arteria femoral común no se va a encontrar a este nivel. Puede ser un poco más arriba, puede ser un poco más abajo de donde está, sobre todo en pacientes con algo de complexión un poco más obesos, es un poco difícil que se distorsione la anatomía. La forma en la que se debe realizar esta punción, pues se recomienda ahí que sea 1 o 2 centímetros por debajo del ligamento inguinal. La punción se realiza con una aguja abierta, generalmente es pues la aguja de punción femoral que siempre pedimos, es una aguja 19G, que es lo que usamos, 19 Gauss, y pues ahí lo que se recomienda es una punción entre 30 y 45 grados, como lo estamos viendo ahí en esa imagen, y lo que se hace es incidir sobre la pared anterior del vaso. En ocasiones, cuando realizamos el acceso hacia el vaso, podemos tener estos movimientos que semejan que la aguja puede tener este movimiento como de baile, que si este movimiento se realiza de manera vertical, ahí lo que estamos haciendo es que estamos prácticamente directamente sobre la pared anterior del vaso, y si esta aguja realiza movimientos sobre todo horizontales, ahí nos encontramos fuera del eje del vaso. Algunos de los aspectos que debemos de tomar en cuenta. Siempre que realizamos la punción, pues debemos hacerlo hacia la pared anterior. Una vez que obtenemos, en este caso, un retorno sanguíneo,
un retorno sanguíneo que va a ser pulsátil. Lo que hacemos es horizontalizar dicha aguja de punción con la finalidad de igualar los ejes y posteriormente avanzar una guía gentilmente a través de esta aguja, lo que se conoce como la técnica de Seldinger, retirar aguja y preservar la guía y posteriormente colocar lo que va a ser nuestra vaina vascular armada o un introductor, que generalmente para el acceso femoral pues usamos un introductor 6 French, como lo estamos viendo ahí en esa imagen. Como les mencioné ahorita, uno de los errores comunes que podemos llegar a tener es basarnos en la superficie y en los pliegues de la piel para predecir la posición, o en este caso de la arteria femoral común, sobre todo el ligamento inguinal, ya que no es superior al margen de la cabeza femoral en todos los pacientes. Bien importante de no tomar en cuenta ese ligamento inguinal. Para apoyarnos un poco más en esta punción femoral, pues la podemos hacer guiada por fluoroscopía, la podemos hacer guiada por ultrasonido. Cualquiera de estas dos técnicas, pues la tenemos disponible. En ocasiones, por practicidad, pues el guiarlo por fluoroscopía, pues parece ser buena, un buen apoyo. Y cuando revisamos un poquito acerca de la literatura, pues uno pensaría que el uso del ultrasonido nos puede proveer un poquito más de disminución de riesgo de sangrado, de complicaciones vasculares, pero pues la realidad parece que no. Más adelante que veamos un poquito más acerca de la revisión de literatura, vamos a ver que no es del todo cierto que el uso del ultrasonido ha disminuido como tal estas complicaciones. Eso es como lo vemos con el ultrasonido. Ahí lo que hacemos es, pues, el transductor prácticamente se coloca a 90 grados sobre la arteria y lo que vemos es esta bifurcación de la arteria femoral superficial y profundo y hacia la parte más superior vemos lo que es la arteria femoral común. Si lo vemos con ultrasonido, podemos ver ahí inclusive la cabeza femoral y es el sitio donde vamos a realizar la punción. En ocasiones, como vemos ahí en la imagen superior derecha, esta de aquí, aquí en ocasiones realizamos a 45 grados. Recordar que siempre donde entra la aguja, generalmente son 2 centímetros hacia la parte superior, donde vamos a tener la entrada de, en este caso, al vaso. Es por eso que a veces cuando se retira el introductor, se recomienda que la presión vaya a realizarse arriba de donde se ve punto de entrada, esto por la posición donde va a entrar, y en algunas ocasiones, cuando el paciente tiene más tejido subcutáneo, cuando es una punción un poco más profunda, aquí lo que se recomienda es que sea entre 70 y a veces inclusive tiene que realizarse a 90 grados, esto con la finalidad de llegar a esta pared anterior del vaso. También lo podemos hacer guiado por fluoroscopía. Generalmente el punto que vamos a buscar es lo que es el ecuador de la cabeza femoral, como lo estamos viendo aquí en esta imagen, hacia la parte media de lo que es la cabeza femoral. La mayoría de las veces nos vamos a encontrar, como lo estamos viendo aquí, en lo que es la arteria femoral común. Si lo vemos por porcentaje de probabilidad de que nos encontremos, en este caso por abajo, las probabilidades van disminuyendo. Cuando le hacemos hacia la parte media de la cabeza femoral, el porcentaje de estar por debajo de la bifurcación es del 1%. Cuando lo hacemos hacia la parte inferior de la cabeza femoral, nos encontramos alrededor de un 20% de probabilidad de que nos encontremos en alguna arteria superficial o profunda. Y si lo hacemos un poco más a nivel de la cresta inguinal, pues ahí la probabilidad de que estemos en una rama superficial o profunda es mucho mayor. Cuando hacemos una punción más arriba, el riesgo es que podamos tener alguna punción, sobre todo en la arteria epigástrica, y llegar a tener algún riesgo de sangrado, sobre todo pues para realizar en este caso, para realizar sobre todo compresión a ese nivel, pues una estructura firme, como por ejemplo la cabeza del fémur, la cual nos va a proveer ese soporte para asegurar que estemos haciendo una adecuada compresión. Generalmente, pues el acceso femoral es una vía de acceso anterógrado. Podemos inclusive tener un acceso retrógrado por la femoral del lado contralateral, sobre todo cuando se va a tratar. En algunas ocasiones puede haber ahí alguna perforación de esta arteria femoral y se puede usar el lado contralateral o inclusive se puede realizar inclusive del mismo lado. Se recomienda que sobre todo cuando
se realiza, cuando se va a usar introductores arriba de 6 frames, sí se recomienda que sea por ultrasonido, esto con la finalidad de asegurar la arteria femoral común, sobre todo si estamos pensando que vamos a usar dispositivos de cierre. Recordar que cuando nos encontramos por debajo de la arteria femoral común, los dispositivos de cierre pues no están indicados. En ocasiones, pues como todos los accesos y como todo, puede tener pues algunas complicaciones. Algunas pueden ser pues relativamente pues tranquilas y algunas otras pueden ser un poco más complicadas y llegar a tener o a proveer algo de morbilidad a nuestro paciente. Una de las causas que podemos encontrar de estas complicaciones es que la punción se encuentre demasiado bajo, como lo vemos aquí en esta imagen. Podemos incidir o entrar en lo que es la arteria femoral profunda o lo podemos hacer en la arteria femoral superficial, como lo vemos aquí en estas imágenes. Y pues esto nos aumenta el riesgo de tener, en este caso, un pseudoneurisma. Podemos tener una lesión de este vaso y también se ha asociado con trombosis. También aparte de esto, pues no tenemos una superficie estable para la compresión, lo cual nos puede aumentar el riesgo de sangrado. Y aparte de eso, como les mencioné previamente, los dispositivos de cierre pues no van a poder utilizarse en estos sitios. También podemos tener una punción venosa inadvertida, la cual pues pasa, no pasa a mayores, generalmente hacemos compresión y listo. Y cuando la punción se realiza demasiado alta, pues aquí sí tenemos el riesgo de tener sobre todo lesión a la arteria ilíaca o a la arteria epigástrica y llegar a tener episodios de sangrado, los cuales pueden ser bastante complejos. También se dice que cuando la punción se encuentra de manera pues alta, la dificultad para realizar esa compresión va a ser mucho más complicada y el riesgo de sangrado retroperitoneal aumenta hasta 18 veces a comparación cuando realizamos una punción a nivel de la femoral común. Algunas de las otras complicaciones que podemos llegar a tener a medida que tenemos un acceso femoral, podemos llegar a tener disecciones, podemos llegar a tener también en pacientes que previamente han tenido dispositivos, en este caso de cierre, como puede ser el angiosil. Aquí nos pueden dar un poquito más de problema para entrar al vaso, podemos ahí ser un poco más complejo e inclusive llegar a lesionar este mismo vaso. Podemos encontrarnos en ramas superficiales o en ramas profundas o en ocasiones con la misma guía podemos estar hacia otro sitio que no sea el adecuado. Generalmente las complicaciones más comunes que vemos en este acceso femoral, pues puede ser el sangrado, la equimosis y el hematoma, cuáles son los más frecuentes que vamos a ver, entre un 2 a un 5%, dependiendo de la literatura, y esto pues a nuestro paciente nos va a dar una mayor fuente de morbilidad y también nos da un aumento de costos hospitalarios. En ocasiones, pues las altas pueden retrasarse un poco. También se puede ver episodios de pseudoaneurismas, los cuales generalmente cuando son menores a 3 centímetros, por lo general cierran solos. Cuando son mayores a 3 centímetros es improbable que cierren solo con la compresión y algunos de ellos pueden requerir alguna terapia quirúrgica. Las fístulas arteriovenosas son bastante raras, sí se han reportado y sí pueden llegar a ocurrir. Generalmente los porcentajes son bajos, son menos del 1% de frecuencia, con lo cual se pueden llegar a presentar y el uso o en este caso la presencia de infección también es bastante bajo. Generalmente se debe a que ya el sitio tenía algún dato de infección o también existen algunas asociadas con el uso de dispositivos de cierre. En algunas ocasiones, estas son imágenes de hecho de aquí, de pacientes. En algunas ocasiones podemos llegar a tener estos hematomas, los cuales pueden ser desde una equimosis leve hasta llegar a tener estos sangrados retroperitoneales. Esto fue un paciente ahí que desgraciadamente falleció, ya fue un par de años, yo creo que no les tocó, pero pues sí se pueden llegar a complicar. Siempre que retiramos un acceso femoral, sobre todo estar bien al pendiente de la anticoagulación, de la estabilidad hemodinámica del paciente, siempre estar ahí pegados con cada que se retire uno de estos dispositivos. Existe también algo que se le conoce como la paradoja de Campion. Recordar que ahí el doctor Campion fue el que
inició el acceso radial, en el cual se dice que pues en este caso el intervencionista o el hemodinamista que se dedica más a la parte radial, como lo vemos aquí en la parte, vamos a decirle, contemporánea, pues la cantidad de hematomas, la cantidad de hematomas graves retroperitoneales y de accesos o de complicaciones relacionadas con el acceso vascular van a ser mayores a diferencia de los previos. Esto, pues la verdad es que sí puede tener algo de relevancia. En ocasiones es más común que tengamos el acceso radial y el acceso femoral, pues a veces no lo ponemos tanto en práctica, ya que pues para los infartos agudos, cuando se encuentran hemodinámicamente estables, pues el acceso radial es uno de los principales que están recomendados. Obviamente cualquiera de ellos, si se toman todas las medidas necesarias, pues no debe de ocurrir ningún problema. Hablando un poquito más ahora del acceso radial, pues este nos provee algunas ventajas, sobre todo la ventaja principal es que tiene la ventaja es anatómica, es más superficial, el pulso es más fácil de palpar, la compresión pues obviamente va a ser mucho más fácil, no hay nervios mayores cercanos a la arteria radial, el diámetro de la arteria femoral común pues es aproximadamente de 6 milímetros, el diámetro de las arterias radiales es aproximadamente de 2.5 milímetros, más o menos 0.4 milímetros, y el uso de la arteria cubital como alternativa pues es de manera pues bastante similar todo. Es el mismo diámetro, es un poco más profunda y la única diferencia que guarda es que tiene mayor cercanía con lo que es el nervio cubital. En cuanto al acceso radial, pues siempre una de las recomendaciones es verificar que tengamos lo que es la circulación colateral o circulación dual de la mano. Es debatido si realmente se debe hacer o no. En ocasiones hay pacientes donde se toma el acceso radial para puentes, pues, para bypass y se ha visto que no se pierde del todo esta circulación. También se ha visto que es raro que el paciente pueda llegar a perder la circulación cuando, cuando se ocluye esta arteria radial. Entonces, por eso son uno de los cuales no, son una de las cuales preguntas que hacen si realmente se debe valorar. Sin embargo, pues sí se recomienda, ¿verdad? Que se haga. Generalmente el test de Allen, que es el más comúnmente conocido, lo que se verifica es el tiempo pues de llenado o el tiempo de recoloración, que debe ser entre 13 y 15 segundos. Puede ser algo subjetivo para algunos y pues hay falta de evidencia para hacer un predictor de isquemia tras la canulación o toma de líger arterial, como les había mencionado. Esta es la forma como se hace. Se ocluyen ambas arterias. El test de Barbeau que habíamos visto previamente es prácticamente lo mismo, solamente que aquí se requiere de un oxímetro y de un pletismógrafo. La curva pletismográfica es la que estamos viendo para asegurarnos que tengamos el flujo hacia la arteria, pues en este caso contralateral. Es el método más objetivo y pues ahí una curva pletismográfica baja nos indica de una pobre circulación colateral que podemos tener. Ambos van a ser métodos no invasivos para la evaluación de la circulación, en este caso de la mano. Son controversiales su uso por la falta de valorar, por tener un valor predictivo para isquemia de la mano, y la isquemia de la mano pues es raro, como les había mencionado. Esta arteria radial pues es bastante propensa a espasmo. Esto es debido a que la arteria radial pues va a tener una musculatura que la rodea, la cual va a favorecer a este tipo de espasmo y es una de las principales complicaciones que podemos tener. Para el acceso derecho se puede realizar la punción como lo estamos viendo ahí con el brazo en abducción o en aducción según la preferencia del operador. Cuando lo realizamos en abducción es cuando vamos a realizar una punción radial convencional y cuando lo realizamos en aducción es cuando podemos tener un acceso radial distal. Es decir, el brazo completamente extendido o el brazo pues en posición de aducción. Para el acceso izquierdo se puede realizar con el brazo en abducción y posteriormente lo que se hace es que se cruza hacia el lado contralateral y pues bueno, ahí ya son un poquito más en cuanto a preferencias del operador, si es diestro, si es zurdo, si prefiere más el acceso radial. Ahorita vamos a ver un poquito de las ventajas o desventajas que pudieran llegar a tener. El uso pues de la tabla, en este caso de la tabla
radial y una dorsiflexión cómoda va a facilitar la punción. Esa es, pues, ahora sí que a lo mejor en la tabla ideal, ¿verdad? Que nos pudiera ayudar. Aquí vemos que tenemos una tabla un poquito más corta, pero pues con el paso del tiempo uno va, pues ahora sí que optando su preferencia del operador, como tenga más experiencia o como se le haga más cómodo realizar esta punción. Ahorita vamos a ver cómo se realiza. Eh, Como les mencioné, pues ahí el estudio más famoso de estos, si derecha o izquierda en cuestión de preferencia, pues es el estudio Talent, el cual pues el éxito y la exposición a radiación van a ser similares en ambos abordajes. No hay gran diferencia ni en cuanto al tiempo, ni en cuanto a la exposición, que a veces es lo que se toma en cuenta. Hay algunos otros factores como la oclusión de la arteria radial, el sangrado, el crossover, etcétera, el cual vamos a ver un poquito más adelante. Se asume que el acceso izquierdo puede ser más fácil en algunos pacientes, sobre todo en mujeres, en pacientes adultos mayores, en pacientes de estatura corta, o en pacientes en quien se vaya a realizar o en que tengan puente de arteria mamaria interna descendente anterior, o en el paciente que se quiera, en este caso, ver lo que es la arteria mamaria interna. Derecha pues, es un poco más complejo, la izquierda, pues si recordamos la anatomía, vamos a ver por qué es un poco más sencillo, como lo vemos aquí. Estos son los sitios, vamos a decirle, de mayor resistencia que va a tener el catéter cuando lo hacemos vía radial derecho, en el cual tenemos el primer sitio de resistencia a nivel de la arteria subclavia, el segundo sitio de resistencia a nivel del tronco brachiocefálico. Cuando lo hacemos del lado izquierdo, pues solamente tenemos un sitio de resistencia que es a nivel del callado de la aorta, y cuando lo hacemos de manera femoral, el principal sitio de resistencia que vamos a tener es a nivel del callado femoral. Es por eso que a veces el acceso radial puede llegar a ser un poco más complejo. También se ha visto que los pacientes cuando tienen pues estos bucles o estas tortuosidades son más comunes en el lado derecho que en el lado izquierdo, sobre todo en pacientes hipertensos. Es más común que el lado derecho tengan más tortuosidad y más bucles. La verdad creo que no hay algo así específico del por qué, pero sí se logra ver. Y pues estos son los sitios donde se realiza generalmente el acceso radial. Puede ser el radial convencional, que vemos que es un acceso radial proximal, o vemos un acceso radial distal, que este radial distal a su vez tiene otra variación, que es un radial distal un poco más inferior, o un distal distal, por decirlo de esa forma. Son los sitios donde vamos a poder accesar, que tienen que ver o guarda relevancia ahí pues con lo que son el sitio de la tabaquera anatómica, que es como lo conocemos, que guarda relación con el tendón del supinador largo y con el abductor del pulgar, y es el sitio donde vamos a realizar esta punción radial distal. Aquí la verdad creo que no les ha tocado a ustedes ver alguna punción radial distal, sí se puede realizar. Alguno de los inconvenientes que tenemos es precisamente como lo vamos a ver en esta imagen, que el diámetro de las arterias radiales es menor cuando se realiza una punción distal, como lo vemos ahí, el promedio es de 2 milímetros o menos. Entonces aquí a veces tenemos, por ejemplo, aquí el tipo de introductor que se está usando, pues es un introductor 6 French, y en ocasiones lo que se llega a recomendar para realizar una punción distal radial, pues es con un 5 French. Si ven aquí que se ve verde acá arriba y aquí como gris, este gris pues es un 5 French y la parte de acá arriba es un 6 French, es lo que se le conoce como introductor 5 en 6, no sé si los han visto. Y este otro pues es un introductor 6 French convencional. Entonces en ocasiones a veces no tenemos disponibilidad de estos catéteres, o la mayoría de nuestros pacientes también pues son de talla a veces un poco más baja, los cuales los pulsos son un poco menores y el diámetro de las arterias son un poco menores, entonces mejor preferimos ir por el acceso convencional. La verdad es que la evidencia no ha mostrado gran diferencia de una u otra, es un poco más a preferencia del operador, como lo vamos a ver más adelante cuando veamos la revisión de algunos artículos. Y la forma en la que se hace este acceso radial, pues se realiza 2 centímetros por arriba de lo que es la apófisis estiloides del radio. Hay dos técnicas, en ocasiones algunos de ustedes quieren ahí hacer la punción radial, y cuando uno les pregunta la técnica, pues es nomás puncional, ¿verdad? Pero bueno, hay dos tipos de técnicas, una que es
anterior, con lo que es lo normal que se conoce con la técnica de Seldinger modificada, y existe otra que es la punción anterior y posterior con una técnica de AngioCAT. Creo que a ninguno le ha tocado puncionar con esta AngioCAT. Varían un poquito conforme a la técnica. Lo que se hace es primero colocar, pues obviamente, anestesia local, 1 o 2 cc sobre el sitio que vamos a acceder. Generalmente lo hacemos con una aguja, pues, que reconocemos como una aguja de insulina, una aguja de entre 23 y 25G. Posteriormente, ya que tenemos esta área con anestesia, se realiza la punción anterior. Esta debe realizarse al igual que la punción femoral por medio, o en este caso hacemos la punción sobre la pared anterior del vaso. Una vez que tenemos retorno, lo que hacemos es igual horizontalizar un poco la aguja para igualar los ejes en el plano y posteriormente avanzar esta guía, la cual nos va a ayudar para colocar nuestro introductor. Esta es la técnica en la que se hace. Se accede en la pared anterior del vaso, obtenemos retorno, avanzamos guía, una técnica de Seldinger normal, Seldinger modificada, y posteriormente avanzamos el introductor. Aquí se puede realizar o no una incisión sobre la piel, esto con la finalidad de que acceda mejor pues nuestro introductor. Y posteriormente, este es otro tipo de acceso que es la técnica con AngioCAT, en el cual se realiza una punción anterior y posterior con esta AngioCAT se realiza la punción a través de la pared anterior. Una vez que, aquí es donde cambia un poco, donde difiere, una vez que obtenemos el flujo, se sigue avanzando la aguja hasta que deje de haber flujo, retiramos la aguja, conservamos la camisa y vamos retirando lentamente la camisa hasta volver a obtener flujo. Una vez que obtenemos este flujo, introducimos guía y posteriormente colocamos nuestro introductor. Esto es como se vería normalmente. Se atraviesa aquí la aguja, es por eso que se le conoce como una punción anterior y posterior. Deja de haber flujo, retiramos la aguja, dejamos nada más la pura camisa, tenemos flujo y sobre esta vamos a avanzar nuestra guía para colocar posteriormente este introductor radial. Lo que ya todos esos, la mayoría lo hemos visto. No hay algún estudio que compare el éxito de ambas técnicas, ambas pues son iguales, no hay gran diferencia. Hay quien prefiere una, hay quien prefiere otra, hay esa diferencia pues del operador. La elección es pues así que de cada quien. Las mismas técnicas pueden ser usadas para el acceso cubital, es exactamente lo mismo, tanto radial y cubital. Y pues para el acceso, en este caso radial, se han usado o se llegan a usar vainas que van desde los 4 hasta inclusive algunos reportes que han usado 8 French, pacientes de talla muy alta. Ahora creo que viene un poquito más el uso de 7 French, sobre todo en radial. Algunos artículos ya nos hablan acerca del uso de introductor 7 French radial para realizar procedimientos, sobre todo procedimientos un poco más complejos. Y generalmente, pues 6 French es suficiente para realizar una angioplastía, como lo hemos visto aquí, pues todos aquí en los procedimientos. En cuanto a cuál es mejor, si distal o proximal, pues como les había mencionado, pues no hay una gran diferencia para obtener el acceso. En cuanto al éxito del acceso, pues es casi igual. En cuanto a crossover femoral, tampoco hay diferencia. Bueno, aquí en esta tablita vamos a verlo ya un poquito más enfocado en artículos donde sí hay algo de diferencia. Pues obviamente si no tienes tanta experiencia en la punción distal, es probable que llegamos a tener algunas fallas. Y en cuanto a eficacia para obtener el acceso en cuanto al tiempo, en cuanto a obtener el acceso por nivel de dificultad, para introducir, en este caso, vainas un poco más largas, o sea, introductores un poco más largas. Ahí sí es mejor la vía normal, la convencional, lo que es el acceso proximal radial. Y en cuanto al tiempo de hemostasia, pues no hay gran diferencia. Y en cuanto a la facilidad de canular las arterias coronarias, se dice que es un poco mejor para el acceso radial convencional, porque estamos un poquito más acostumbrados, pero pues anatómicamente debe ser más sencillo cuando lo hacemos inclusive del lado izquierdo, o en la parte distal es a veces un poco más complejo en pacientes sobre todo de talla más larga porque el catéter a veces se queda corto. No alcanzamos a llegar o a canular adecuadamente estos catéteres, por eso pues es relativamente mejor el acceso proximal. En cuanto a las
en este caso el confort o el confort del operador en pacientes, en este caso, pues zurdos o diestros, se dice que es mejor en el paciente cuando es zurdo el acceso radial distal, y el acceso radial eh, convencional, pues es mejor para el diestro. En cuanto a los, en este caso, episodios de síndrome compartimental o de isquemia, pues se dice que la vía de acceso radial distal es mejor que la vía de acceso convencional. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante del por qué. Igual que los accesos femorales, pues no está exento de complicaciones. Las lesiones o complicaciones vasculares es lo que podemos observar, obviamente, en este tipo de acceso. Van a ser menores o van a ser un poco más limitadas en comparación con el acceso femoral, y las más clínicamente relevantes van a permanecer pues relativamente benignas. Generalmente vemos episodios de hematoma que solamente requieren algo de analgésico, algo ahí, pues que relativamente va a ir bien. La formación en este caso de neoíntima tras un acceso previo no va a prohibir el acceso futuro. Y pues también algo de lo que tenemos ahí frecuentemente es el espasmo radial. Es algo de lo que es la complicación quizás más frecuente que vemos en el acceso radial. Y esto es, como les había mencionado previamente, debido a que tiene una musculatura altamente reactiva, va a ser sensible a agentes circulantes y al mismo trauma local que produce pues estar ahí maniobrando esta arteria, y puede ser propenso a tener episodios de espasmo pues severos de larga duración debido a que va a tener abundantes receptores alfa-adrenérgicos. La incidencia de espasmo es hasta un 34% en cada procedimiento, dependiendo del centro y dependiendo de lo que se haga para prevenir este espasmo. La reducción llega a ser hasta de un 14% cuando se administra una combinación de verapamilo y nitroglicerina de forma intraarterial. En ocasiones, con simplemente usar nitroglicerina, podemos tener una disminución de este espasmo. Un artículo de los más conocidos es el SPAS Trial. Ahí lo que demostraron pues fue una disminución hasta un 4.9% cuando se combinaba verapamilo y 1 miligramo, en este caso de milsodimina. Cuando se comparaba con verapamilo era del 13.3, y cuando no se usaba uso de agentes vasodilatadores, podían tener episodios hasta de un 22.2%. Y es por eso que usamos este famoso cóctel, porque pues lo que vemos más frecuentemente puede llegar a ser este espasmo radial, y vemos cómo pues tenemos una disminución bastante importante de este espasmo radial. Algo de lo que ayuda es que los introductores un poco más cortos van a provocar menos espasmo. En ocasiones hay en la literatura donde dicen que los introductores pues más largos ayudan, sobre todo pues donde se espasma más es a nivel de la parte proximal de la arteria radial, es donde tiene el menor calibre. Entonces a veces usando un introductor largo vamos a tener menos episodios de espasmo, permite pues maniobrar mejor el catéter. También el uso de sedación. En este caso también el uso de las vainas hidrofílicas nos van a ayudar para reducir aún más el espasmo, y pues casi tenemos disminución entre un 60 y un 100% cuando hacemos algunas de estas medidas, tanto el uso de vasodilatadores como el uso de catéteres pues más finos, más hidrofílicos, y pues reducir también el trauma que uno provoca cuando realiza la punción. Esto es un espasmo, como se clasifica, puede ser desde grado 1 hasta grado 4. Se dice que el grado 1 es cuando tenemos nada más algo de dolor, un dolor leve, y tenemos una restricción muy leve en el catéter, pero no nos impide continuar con el procedimiento, y generalmente mejora tras la administración, en este caso, de midazolam o tras la administración de algún vasodilatador, como puede ser nitroglicerina o como puede ser un caso antagonista como verapamilo. Grado 2, cuando es igual leve, no nos hace que paremos en el procedimiento, pero sí requiere tener otra dosis. Ya cuando es grado 3 es cuando ya hay un dolor pues ya un poco más moderado, un poco mayor, se restringe un poco el movimiento del catéter, y aquí es necesario pues ahora sí que pausar el procedimiento, sedar bien al paciente, administrar vasodilatadores y ver si podemos resolver ese espasmo. O grado 4, cuando ya tenemos un espasmo completamente severo en el cual no podemos mover este catéter ni hacer nada. En ocasiones también podemos llegar a tener
pues estos famosos bucles, estas tortuosidades, y también podemos llegar a tener sangrado, que son otras de las complicaciones que vemos en el acceso radial. La falla del acceso también se debe pues precisamente a estas irregularidades o tortuosidades que vemos frecuentemente en algunos pacientes. La incidencia más o menos oscila de un 5%, y aquí lo que ayuda es que podemos ayudarnos con estas guías hidrofílicas, con guías 014, que en ocasiones usamos las guías intracoronarias, con el uso de catéteres hidrofílicos, los cuales nos van a ayudar a negociar estos bucles y podemos tener un porcentaje de éxito mayor. Se recomienda realizar la angiografía cuando hay dificultad para el paso de guía o catéter. A algunos de ustedes les ha tocado ver ahí cómo realizamos una angiografía para ver qué está pasando y para ver sobre todo pues esos bucles o esas tortuosidades. La falla en la identificación puede causar una disección o una perforación, que es quizás la complicación más temida en el acceso radial. En caso de una disección, recordar que el flujo va a ser retrógrado, entonces estar bien al pendiente de este tipo de complicación que podemos tener. Siempre que tenemos resistencia en el acceso radial, pues nunca tratar de avanzar esa guía pues así que a fuerza. Siempre la guía debe de avanzar suave. Recordar que puede ayudar un poco el extender la muñeca, el estar pues negociando esta guía, apoyarnos con fluoroscopía, y pues el uso de la angiografía en este caso también nos puede ayudar para, para esto. Creo que se pasó una imagen. Bueno, ahí se pasó un video, pero no sé por qué no se reprodujo. Otro de las técnicas que podemos usar es este tipo de procedimiento o de técnica, la cual se le conoce como BAT, el cual es un avance con balón asistido. Lo que se trata de evitar en este tipo de técnica es precisamente que el catéter va a hacer este efecto que es un efecto en cuchilla o un efecto en navaja. La punta del catéter pues prácticamente se va a atorar en este bucle o en esta tortuosidad, y lo que se hace aquí es avanzar pues obviamente una guía hidrofílica. Posteriormente sobre esa misma guía 014 se avanza un balón, y este balón va a quedar en lo que es la punta del catéter. Se deja la parte pues ahora sí que a la mitad, y con este mismo catéter se avanza esta tortuosidad, y se ha visto pues que tiene una tasa de éxito bastante importante cuando se llega a usar esta técnica, como lo vamos a ver en este video. Ahí está avanzando el catéter, lleva en la parte superior lo que es un balón. Ahí lo que se recomienda es un inflado a bajas atmósferas, 4 o 6 atmósferas, y se avanza. Así es como se ve el catéter. No sé si alguien de aquí lo ha visto, creo que no. No, ¿verdad? Es una técnica que podemos usar para navegar. Otra de estas técnicas que también está disponible es lo que se le conoce como PAT. A diferencia del BAT, este se hace con medio de un avance asistido, en este caso con un pigtail. ¿Alguien sabe qué es esa imagen o qué se alcanza a ver ahí en esa? Aquí si se fijan a detalle son dos catéteres. Este que se alcanza a ver aquí es un catéter EBU, y hacia la parte interna lleva un catéter pigtail. Entonces hace el mismo efecto parecido al previo, nada más que el catéter pigtail se va hacia la parte de la punta y posteriormente avanza sobre la guía. Eso es lo que se le conoce como el PAT. Ese tampoco creo que lo han visto, ¿eh? Son algunas de las técnicas ahí que se recomiendan para navegar tanto el espasmo como para navegar también por tortuosidades, ya sea a nivel radial o subclavio. Puede avanzar pues sin ningún problema. La verdad yo no lo he usado, eh, pero sí es una alternativa que podemos ver. Algunas otras de las complicaciones que podemos llegar a tener, podemos tener oclusiones, sobre todo ahí como estamos viendo, una oclusión a nivel de la subclavia, vemos una estenosis bastante importante, y pues aquí en este caso lo hacen de manera un poco más sencilla usando esta otra guía. Es una guía hidrofilia que se conoce como la Baby G. Esta lo que tiene es que la parte de la punta, la J esa que vemos, es un poco de un calibre menor. Generalmente la convencional es de 3 milímetros, esta es de la mitad.
Otra de las complicaciones que podemos llegar a tener en el acceso radial, pues es la disección y la perforación. Aquí lo que se recomienda una vez que tenemos una disección o una perforación es intentar recruzar con una guía 014, una guía bastante suave. Si en el cruce tenemos éxito, pues la colocación del catéter nos va a ayudar a sellar la disección o la perforación y generalmente no habrá ninguna consecuencia grave para este paciente. Sin embargo, la falla ahí en el conocimiento puede llevar al desarrollo de sangrado lento y continuo que puede llegar a desarrollar hasta un síndrome compartamental. En ocasiones podemos tener estas perforaciones, como lo vemos aquí en esta imagen en la angiografía. El paciente empieza con mucho dolor, vemos aumento de volumen, vemos equimosis, edema, pues siempre tener en cuenta que pudo haber habido una perforación. Ya cuando lo vemos un poco más, pues en etapas a veces un poquito ya posterior a que termine el procedimiento, podemos llegar a ver esto, ¿verdad? Recordar cómo se va a tratar cada uno de estos niveles de... Son pacientes de aquí, ¿eh? Bueno, primero no, pero nosotros sí son pacientes aquí que algunos como que lo recordaron. Este, entonces, esos niveles de grado de hematoma, esta es una clasificación pues bastante sencilla, va del 1 al 5. Generalmente el porcentaje que tenemos de prevalencia de tener un hematoma, pues generalmente cuando es un grado 1 es menos del 5% y un grado 5 cuando ya tiene un síndrome compartimental es menos del 0.01%. O sea, son extremadamente raros que lleguen a suceder, pero pues sí puede llegar a suceder y cada uno de estos se va a tratar de una manera diferente. Grado 1 y grado 2 generalmente son menos de 10 centímetros de extensión. Cuando comienza un hematoma es importante pues estarlo marcando para ver si ese hematoma sigue creciendo. Menos de 5 centímetros grado 1, menos de 10 centímetros grado 2, grado 3 involucra todo el antebrazo, grado 4 ya es todo el brazo y grado 5 pues ya es cuando tenemos un síndrome compartimental bien establecido. Generalmente grado 1 y grado 2 pues simplemente es una terapia ahí con el brazalete, analgesia y podemos usar hielo para desinflamar un poco ahí. En el grado 3 y grado 4, aparte de la analgesia y todo lo demás, lo que se recomienda es inflar, en este caso el manguito. Lo que hacemos ahí es insuflarlo, generalmente 20 milímetros arriba de donde tenemos vamos a decirle, la pérdida del flujo y lo que se hace es que se desinfla cada 15 minutos, es como normalmente se hace. Se coloca el manguito, tenemos la pérdida de la presión, 20 milímetros arriba y lo desinflamos cada 15 minutos y esto nos puede ayudar a disminuir este hematoma. Obviamente una parte fundamental es revertir la anticoagulación si es que tenemos al paciente previamente anticoagulado. La incidencia del síndrome compartimental, como les digo, es extremadamente rara, pero pues sí pueden llegar a suceder y algo de lo que nos puede ayudar a evitar estas fasciotomías o estos síndromes compartimentales es la suspensión de la anticoagulación, el control del dolor y de la presión arterial, bien importante el control de la presión arterial sobre todo, y la compresión transitoria con manguito para la presión arterial, como les mencioné ahorita. Estos son pacientes de aquí que vemos pues que nos ha tocado ver, ¿verdad? Que vemos ahí hematomas grado 2, grado 3, casi algunos que llegan hasta el antebrazo. Y pues en algunos otros puede llegar a haber complicaciones graves, como este otro paciente que pues desgraciadamente ahí terminó en unas fasciotomías. Este paciente de aquí, o sea, sí llega a suceder eso, o sea, a pesar de que es 0.01%, pues sí pasa. A medida que se realizan más procedimientos, podemos tener estas complicaciones, ¿verdad? Entonces, bien importante estarlas tomando en cuenta, sobre todo ustedes que son los que retiran las bandas radiales y son los que están un poquito más apegados ahí con los pacientes. Así es como se ven estas fasciotomías importantes, ¿vale? Sí, murió ese paciente, de hecho, no de esto, se murió de infección, de sepsis. Entonces, infectó el brazo. Entonces, bien importante, o sea, sí es sumamente importante que estén al pendiente a veces de los pacientes, digo, nosotros también, pero pues a veces ustedes están más ahí apegados con ellos y están más en contacto y pueden estar ahí pues valorándonos y algo que vean anormal, pues avisarnos o ustedes mismos tratar de resolverlo con lo que les mencioné ahorita, ¿verdad? Algo bien importante, el desinflado de la
banda radial a veces, pues ahora sí que cada quien lo hace a como, pues a como lo entiende, ¿no? O a como les dicen, o a lo que ustedes creen, pero pues revisando un poquito ahí la literatura, esta es la forma en la que recomienda, este es en el libro, pues ahí viene en el Bramwell, no difieren mucho, la mayoría van a ser igual. Lo que se recomienda es después de que se hace un cateterismo diagnóstico, esto pensando que no se usaron dosis de heparina altas o dosis de heparina, inclusive a veces no se puede usar. Ahí lo que se recomienda es 30 minutos después de que se realice el cateterismo diagnóstico, comenzar el desinflado de la banda y 2 horas después de que se realice un procedimiento de intervención o si el paciente tenía anticoagulación o se llegó a usar algún inhibidor de las glicoproteínas, obviamente 2 horas después de que cesa la infusión, lo que se recomienda es retirar de 1 a 2 cc de aire y estar atentos si no hay sangrado. Si no hay ningún dato de sangrado, pues obviamente continuar desinflando esta banda radial de 1 a 2 cc cada 2 o 3 minutos hasta que se elimine por completo. Y si hay sangrado, volver a administrar el aire hasta que volvamos a tener una hemostasia y volver a reintentar a los 5 o 10 minutos. Es lo que se recomienda. Es bastante común que van y retiran aire y otra vez regresan a la hora o a las 2 horas. Y lo ideal es que sean los primeros 10 a 15 minutos posterior a que hubo sangrado. Volver a revalorarlo. Ese es en cuanto al Bramwell. El Grossman, pues es muy similar. Aquí la diferencia es que es 1 hora posterior a la angiografía diagnóstica. Se liberan 5 cc de aire cada 15 minutos hasta que el dispositivo se desinfla completamente y luego se retira. 2 horas posterior a una intervención coronaria. Y si hay sangrado, pues obviamente esperar 15 minutos posterior y volver a continuar de nuevo. Usando esta técnica, pues también las tasas de oclusión tardía, que es algo que debemos de tomar en cuenta con el acceso radial, que generalmente no lo hacemos mucho, al menos pues de manera intencionada, buscar el flujo de la arteria radial posterior. Es algo que comúnmente no lo verificamos, pero sí siempre que hay un paciente, pues tratar de revisar el pulso radial, idealmente hacer ultrasonido, ver que tengamos un buen flujo y que no tengamos una pérdida del flujo tardío de esta arteria radial. Pero usando esto, generalmente la incidencia es de menos del 5%. También algunos pues ahora sí que de los distribuidores de estos dispositivos tienen sus recomendaciones. Esa es la recomendación del famoso TR-VAN, en el cual pues nos dice que si usamos menos de 50 unidades por kilo de peso, vamos a hacerlo en los primeros 60 minutos y lo que se recomienda es realizar de 3 a 5, de 3 a 5 cc cada 10 a 15 minutos hasta terminar por completo. Y si usamos más de 60, pero si usamos más de 50 unidades, pues obviamente esperar 120 minutos y hacer prácticamente el mismo desinflado. ¿Ok? Entonces retiran, hay sangrado, 15 minutos y volvemos a intentar. Esto con la finalidad de evitar pues tener pérdidas tardías o oclusiones tardías de estos flujos radiales, que es lo principal ahí que se puede llegar a tener. Algo que también se debe de verificar es que tengamos lo que es la hemostasia patente, es decir, que con un pulsoxímetro verificar que a nivel, pues en este caso del pulgar o del índice, ver que tengamos flujo a nivel de ese dedo para asegurar que estamos teniendo un flujo contralateral adecuado. Y si no, pues desinflar un poquito la banda hasta tener este flujo patente, que es lo que se recomienda. Otras de las complicaciones del acceso radial que podemos llegar a tener, que son bastante raras, lo que son los pseudoaneurismas y lo que son las fístulas arteriovenosas, estas generalmente pues se mejoran o responden a compresión repetida y prolongada cuando llegamos a tener estos episodios. Basta con hacer compresión y son bastante raras que vayamos a verlas. Ahora sí, un poquito hablando de lo que es la literatura, de que cuál es mejor, si radial, si femoral, cada uno de ellos, si distal, etcétera. Los artículos que existen disponibles cuando comenzaron a realmente comparar estos dos tipos de accesos, comienzan ahí por el año 2012, 2013, hasta la actualidad todavía hay algunos artículos que están corriendo, como lo estamos viendo en esta imagen. Algunos de ellos, los más conocidos, pues yo creo que a algunos les ha tocado ver, el estudio Rival, el Rifle, el STEMI Radial, el Safari, el Matrix, etcétera. A grandes rasgos, estos estudios, hay un metaanálisis bastante ahí importante, el cual concluye
si nos vamos a una conclusión de todos estos artículos, se dice que la incidencia, en este caso, o el mayor riesgo de sangrado cuando el paciente se somete a una angioplastía primaria vía femoral o vía radial es aproximadamente de un 5.6% para femoral y de un 2% para radial. Es por eso que se recomienda que con un paciente con un infarto agudo del miocardio primario, pues el acceso radial es la primera indicación, a menos que no tengamos un pulso adecuado radial o que no tengamos estabilidad hemodinámica. Aquí se prefiere en ocasiones usar el acceso femoral. Ya se conectó. A grandes rasgos es lo que podemos ver. Estos artículos son pues de los más importantes que hay, cada uno de ellos, el RIVA, el RIFLE, STEMI, Matrix, en los cuales pues sobre todo en el RIFLE, en el STEMI Radial y en el Matrix, el riesgo de sangrado pues fue estadísticamente significativo. Vemos cómo los porcentajes varían desde un 1.4% en el estudio STEMI Radial hasta un 7.8% en el estudio rifle, esto es hablando del acceso radial, contra un femoral que va desde un 2.9% hasta un 12.1%. Entonces tenemos pues las tasas de sangrado bastante importantes cuando se realiza un acceso vía femoral en el paciente que llega con el infarto agudo del miocardio. Estamos hablando del paciente de angioplastía primaria. En cuanto a los MACE, pues parece haber, sobre todo en el estudio Rival y Rifle, pues estadísticamente algo de resultados significativos. Vemos ahí un 2.6 contra un 4.59 y un 7.2 contra un 11.4%. En el resto de los estudios no hubo gran relevancia significativa. Y en cuanto a los términos de mortalidad, pues en el estudio Rival y Rifle fueron los cuales se vio estadísticamente significativo que sí impactaba en la mortalidad. Esto quizás fue dado por algunos de los pacientes que tuvieron sangrados mayores y que pues tuvieron desenlaces fatales, lo cual aumentó estos porcentajes de mortalidad, tanto en el Rifle como en el Rival. Generalmente los porcentajes van desde un 1.26 hasta un 5.2% comparado con el acceso femoral, que va de un 3.19 hasta un 9.2% en el estudio Rifle. Yo creo que el Rifle fue uno de los artículos ahí que, pues casi que el acceso femoral lo dejaron como ya una segunda opción en el paciente que llega con infarto agudo del miocardio. Recordar también algo aquí bien importante, que en estos dos estudios, tanto en el Rival como en el Rifle, los pacientes recibían dosis de bivalirudina, que fueron quizá los que impactaron un poco en estos aumentos de tasas de sangrado. En los otros dos estudios también no se usó y en estos no hubo diferencia tan importante en la mortalidad. Sí, en el sangrado como quiera era mayor, pero en la mortalidad relacionada por sangrado no. Entonces, bien importante que en estos artículos, a pesar de que sí hubo más riesgo de sangrado, a pesar de que sí hubo mortalidad relacionada con el acceso, pues estos pacientes estaban sometidos tanto a heparina como a inhibidores de las lipoproteínas. Pero luego aparece este otro estudio, que es el estudio Safari, el cual aquí ya se pone un poquito más comparando uno a uno, tanto el acceso femoral como el acceso radial, usando también inhibidores de la glicoproteína, como fue la bivalirudina. Este fue comparado uno a uno con alrededor de 2.770 pacientes. Al final se incluyeron 1.136 para el acceso radial y 1.156 para el acceso femoral. Y como lo vemos en esta tabla, pues cuando vemos las causas de mortalidad, no hubo una diferencia importante. Tampoco en los MACE hubo pues algo estadísticamente significativo. Y algo aquí también pues importante a destacar es que en el riesgo de sangrado, como lo vemos aquí en la clasificación de BARC, pues no hubo gran diferencia estadísticamente significativo en ninguno de estos grupos. Entonces, este estudio fue el cual volvió a darle la pauta al acceso femoral, en el cual pues no era del todo tan satanizado este acceso y no hubo gran sangrado como tal se había visto en los estudios previos. Este fue un estudio mejor hecho y se comparó uno a uno y se vio que no hubo gran diferencia estadística ni en mortalidad ni en sangrado.
Ya son las 9, doctor, no sé si quiere que continúe. ¿Cuánto te falta? Pues yo creo que, no, pues sí, como 30 diapos. No, no tiene ni caso. Adelantar algo. Bueno, espero el próximo martes poder finalizar, ¿no? Sí, doctor. Ya- Ya lo que sigue es, bueno, concluir aquí un poco, todavía falta algo de literatura y el resto de accesos, un poquito ahí de humedal, subclavio, transcavo, etcétera. Sí, bueno, dale, nos vemos. Nos vemos.